Bienvenidos a Neuroeducados, un programa en colaboración entre Maleducados y WIPR. Hoy vamos a hablar de un tema importante porque la risa es un asunto serio. Entonces, hablar un poco acerca de por qué la risa es una forma de medicina, por qué está tan vinculada también a la ciencia, a las emociones, a cómo transforma también nuestra vida, sobre todo nuestra cotidianidad. Para eso, tenemos hoy un súper invitado. Él se llama Alex Rivera y es trabajador social, fundador de Neuronas Felices y también risoterapeuta. Bienvenido, Alex. Bienvenido, bienvenido, me encanta eso. ¿Qué se siente estar de invitado y no de entrevistador? Pues es raro porque cuando yo estoy al otro lado, suelo gritar, animarme, porque pues mi introducción a Neuronas Felices es como bien viva. Imagínate, es el programa a las 5 de la tarde, la gente está saliendo, está en el tráfico, otros están conectados a Facebook, y entonces pues hay que inyectarle un poquito de dopamina. Y entonces pues la risa es la clave en eso, y yo pues me siento extraño ahora porque tengo Es que otro mood. bajarle, sí. Es otro mood, es un poquito como más serio, es como más, no sé si relajado, Es agradable. Y pero más cuando hay una planta. Sí. decorando la Que, planta tiene una historia. sí, no, pero qué bueno, porque pues yo no pongo planta. Entonces ahora ver la planta, pues me da ¿Te da mucho. paz o te Sí, distrae? no, todo lo contrario, me da paz. Qué bueno, qué bueno. Pues hablemos un poco de qué es la risoterapia. Mira, qué bueno que comienzas con esa pregunta de qué es la risoterapia, porque lo cierto es que muchas personas cuando hacemos esa pregunta nos dicen, pues, reír. No es obvio que es reírnos y ya está. Hay otros que nos dicen, pues, de los rizos. Hemos De los escuchado, rizos. sí, porque con Ah, risoterapia claro, piensan que es sí. algo. Pero lo cierto es que la risoterapia no es una cuestión, no es una moda nueva. Esto, cuando vamos a la historia, y qué bueno que hace esa pregunta, porque hay una historia en la risoterapia. Las civilizaciones como Grecia, China, ya sabían los beneficios que tenía la risa. Y Hipócrates, por ejemplo, el filósofo, hablaba de esto, de los medios curativos que da la risa. Hubo momentos que la historia narra, cuando tú buscas la historia de risoterapia, pues también en algún momento se penalizó la risa, sobre todo en estos grandes imperios chinos, porque se tomaba como algo de mofa. Y sin embargo, también la historia narra que la risa, cuando tú querías hacer reír a un rey, pues buscaban al bufón. De ahí sale eso, ¿eh? Claro. Así que sabían desde mucho tiempo en la historia de que la risa tiene un medio curativo. Pero cuando hablamos quizás en tiempos un poquito más modernos, eh, hay un periodista que se llama Norman Cousin. Y Norman Cousin, para el año 60, 70 por ahí, tuvo una enfermedad, y la risa, él habla de cómo esa enfermedad creo que era que se le hinchaba la piel o algo, no me acuerdo muy bien la enfermedad, pero utilizó la risa, y él habla cómo la risa lo ayudó a enfrentar, ¿verdad? Esa enfermedad que estaba sucediendo. Y eso provocó que los científicos estudiaran un poquito más sobre el tema del efecto positivo que tenía la risa en el cuerpo, sobre todo en la parte física. Entonces, posterior, si vamos a la historia nuevamente, por ejemplo, Patch Adams, que se le conoce como el padre de la risoterapia, porque la historia de Patch Adams es que en algún momento él sufrió, ¿verdad? Alguna situación de salud mental, y estuvo en un hospital de salud mental y pudo ver cómo la frialdad, cómo la tristeza estaba en esos lugares, y ahí es que él decide ser doctor. ¿Y por qué te cuento esto? Porque parte de la historia es importante, ¿verdad? Cómo es que llega terapéuticamente. Y entonces, pues, cuando Patch Adam sufre todos estos trastornos que en su vida tenía, ¿verdad? Pues se da cuenta de eso y dice, yo quiero estudiar médico. Y así es que Patch Adam llega a estudiar médico, y él hace su práctica en un hospital de niños que estaban ya, ¿verdad? Asociados con cáncer y ese tipo de condiciones. Y él vio lo mismo que vio cuando él estuvo en ese hospital psiquiátrico que él estuvo cuando más joven. Entonces, vio lo mismo, tristeza, vio que los padres estaban con muchos estresores, los médicos eran serios, se tomaba como algo todo bien, bien pesado. Y es cuando él decide utilizar la risa como un método terapéutico, porque se ponía la nariz, se vestía de payaso,
y entra en todo esto y veía cómo los niños reían y cómo los estresores de los papás bajaban. Entonces, la risoterapia, con todos esos estudios que te estoy diciendo, se hizo un poquito famosa por Patch Adams, pero la realidad es que quien la estructuró, ¿verdad? Porque tenemos que saber que la risoterapia es algo que es un método terapéutico que no sustituye pues, una terapia, ¿verdad? Como un psicólogo o un tratamiento médico, sino es algo que se añade, ¿ves? Y se utiliza para evocar ciertamente la risa, pero de una manera consciente para generar bienestar a través de liberación de estrés, lo que es toda la liberación de dopamina, serotonina, oxitocina, que todo eso podemos hablar ahorita un poquito más. Pero básicamente la risoterapia es una risa consciente. Y quien la estructura se llama Madan Catania, es la yoga de la risa. Ese caballero en el año 95, que es un médico también, de la India, fue quien estructuró un poquito más lo que es la risoterapia. Y entonces, ahora la hace famosa, pero este es el que la estructura. Y esas son cosas que hay que contarlas, porque muy pocos saben de dónde sale la risoterapia, que no es una moda. Ahora, pues, mira, está eso de la Un risa. invento, no, no es No, no, tiene algo, su historia. Tiene su historia realmente. sí, algo que ya tiene tiempo desarrollándose. Y también quería comentar que para las personas que quizás estén también más interesadas, que puedan ver la película de Patch Ujú, Adams, que ujú. la protagonizó Robin Williams. Tú sabes lo irónico ahora que tú dices eso, que quien protagoniza eso es Robin Williams, y cuando vamos también a la historia y vemos la muerte de Robin Williams, es lamentable saber, ¿verdad? Que murió de un suicidio. Entonces podemos ver como que la ironía en una cosa, ¿verdad? Estás personificando a alguien que pasó por una situación, ¿verdad? También de traumas de depresión, pero utilizó la risa para salir de eso y se hizo famoso por llevar esa risa de forma terapéutica, y sin embargo este actor se suicida. Sí, cabe destacar, ¿verdad? Que como cada caso es muy Ujú, particular, en el caso de él en específico, es porque él se le diagnosticó un tipo de demencia que ujú. ciertamente no tiene cura y es una de las peores y demás, entonces también era como un poco, Sí, sí, digamos, como, no sé, de esas cosas extrañas que a veces tiene la ya. vida. Pero sí, vean la película, es Bien muy hermosa, interesante. Sí, sí. y cuenta, ¿verdad? La historia tal cual la estás mencionando. ¿Cómo tú combinas lo que es el trabajo social con esa parte de trabajar con la comunidad, con las personas? Ujú. ¿Cómo la risa se convierte en una herramienta terapéutica? Pues mira, tengo que contarte que yo llevo como risoterapeuta certificado más o menos como un año, si mal no recuerdo, un añito más. Ya yo daba charlas y sí utilizaba el humor, ¿verdad? Y ciertas dinámicas, pero no, yo no estaba consciente de eso. Pero hay algo que es bien importante que hay que explicar. El trabajo social, ¿verdad? Que es la profesión más linda que yo creo que existe. Porque, digo, sin quitarle mérito a los Autopromoción. psicólogos, ya de Ya eso, tú casi, no, bueno. sabes. Los psicólogos también, los profesores también, los maestros Claro. también. No, mira, ciertamente, pero mira, por eso mismo, precisamente, ¿verdad? Qué bueno que dice eso, porque un trabajo social tiene que ser, muchas veces, psicólogo, tiene que ser maestro, tiene que vestirse de muchos sombreros y de alguna manera, ¿verdad? Poder actuar sobre esos entornos de esa manera, sin ejercerlo directamente. Pero lo cierto es que el trabajo social lo que hace es acompañar, y yo siempre lo ilustro de la siguiente manera, y ahí te voy a decir ahora cómo es que yo integro lo que tiene que ver el humor y la risa y la risoterapia con trabajo social. Eh, el trabajo social básicamente yo siempre lo describo como esta persona que quiere construir una casa. Y entonces, bueno, ¿qué hace una persona para construir una casa? Lo primero es que debe tener el dinero para eso. Pero muchas veces dice, pues, ¿dónde me va a salir más barato el alquiler de la máquina para hacer las zapatas? ¿Dónde consigo las varillas? ¿Dónde consigo los permisos? Y de esa manera es que yo lo ilustro. Porque entonces el trabajo social lo que te va a decir es, yo no te voy a hacer la casa, yo te voy a decir qué hacer, ¿verdad? O guiarte, acompañarte, más bien no qué hacer, acompañarte en el proceso de dónde tú tienes que comprar esos materiales, cómo puedes hacer, qué beneficios puedes obtener de cada cosa para que tú logres tu meta. Así que en el trabajo social, básicamente lo que se hace es acompañar, y se hace educar y se ayuda a las personas, porque fíjate que la palabra hay trabajo social. Así que hay una conexión con las personas. Entonces, en mi caso personal, que me di cuenta de cómo funciona la risa en trabajo social, muchas de las personas que llegan a tus manos cuando tú estás como trabajo social es que vienen con problemas, la mayoría.
Entonces, si ahora tú eres parte de un sistema y ese sistema es árido, a veces hasta frustrante porque pues, hay que conseguir documentos, etcétera, y porque ya los sistemas están creados, entonces tú como persona ahora eres muy formal, pues eso también puede generar en la persona cierto estrés, cierto miedo, representa cierta autoridad, pero cuando tú acompañas desde la risa y viendo que, oye, lo puedo utilizar a favor, la persona se siente más tranquilo. ¿Y cómo yo lo utilizo? Pues ciertamente tratando de generar un bienestar, haciéndole ver las cosas, validando sus emociones primero que nada. La risa parte de ahí, de validar esas emociones. Y luego ver la cosa con un poquito más de optimismo, porque cuando uno ve las cosas demasiado positivo, ¿qué ocurre? Pues no todo es positivo, esa es la realidad, y se convierte en un positivismo tóxico. Así que es mejor ser optimista, ¿verdad? Entonces se combina una cosa con la otra, ¿verdad? Porque cuando tú ves las cosas con optimismo, la risa ahí entra. Entonces uno se ríe de las tragedias que le pueden pasar a uno. Y así también surge la comedia. Pero yo trato de que ellos puedan ver el asunto serio, validamos, pero también dentro de ese proceso vamos a reírnos de lo que haya que reírnos, ¿verdad? Y entonces les explico también que reír, los beneficios que tiene. Así que voy integrando que cada cosa que vaya sucediendo en el proceso como trabajo social, podamos verle lo bueno del asunto, aunque sea malo. Y eso es como que medio raro, ¿verdad? Pero así es que yo acompaño de esa manera. Y así es que yo voy integrando poco a poco la risa. Trato de alguna manera ser esa persona que demuestre esto. Simplemente eso. Y para los que nos escuchan, me estoy riendo aquí así. Sí. Si ese gesto genera un montón de bienestar, no son solo en la persona, sino en uno mismo. Porque ahora mismo cuando yo hago eso, el cerebro está registrando que me estoy riendo. Entonces, pues la manera más fácil de integrar la risoterapia o la risa en un proceso de trabajo social es así, en el acompañamiento y tratando de ver las cosas con optimismo. Tengo varias cosas para decir. La primera, Ujú, que la sonrisa, enlazándolo con lo que estabas diciendo de que es una manera, bueno, la risa es una manera de conectar, pero la sonrisa, por lo que el gesto que acabas de hacer, ujú, es algo que en efecto nuestro cerebro identifica como que no es violento, como que es una invitación a acercarnos. Cuando claro, sonreímos, las otras personas, por lo general, lo que detectan a través de nuestra sonrisa es que no somos peligrosos. Esa es la primera lectura que hace el cerebro, ¿no? claro. Que no somos peligrosos, que nos podemos acercar, que no hay una pared Ujú, que delimita ese acercamiento. claro, Y es una invitación a eso, a conectar y a pensar que tenemos como ese permiso claro. de acercamiento como tal. Imagínate esto, cuando tú vas al supermercado y ves quizás a esta atender que está toda seria, o en un fast food y está la persona seria, son gente que atiende en público. Entonces, cuando tú le haces esto, simplemente ese gesto, Cuando le sonríes. los desarmas, los desarmas. Totalmente. Entonces, puede ser que haya tenido un mal día y muchas historias nacen de ahí, de ese tipo de trabajo, que uno ve cómo está el entorno en cuanto a la sociedad me refiero. Cuando tú vas a ese tipo de trabajo, que todo el tiempo hay movimiento de público, igualmente siempre los comparo y que las admiro y las respeto un montón a las enfermeras. Yo no sé si te ha pasado que siempre hay una enfermera que uno dice, ay, Dios mío, pero esta enfermera que carne por cae, o que es insensible. Imagínate que todos los días tengan que hablar con miles de personas que tienen distintos problemas, distintas situaciones, tú no sabes con lo que carga esta persona. Entonces yo he utilizado la risa, ese gesto tan sencillo como sonreírle a la persona, ser amable, ¿verdad? Todo eso conecta. Y ciertamente cuando tú eres amable, volvemos, desarmas a las personas. Sí, y cambia todo por completo. Ya, Y el ejemplo de hecho, es como de manera cotidiana yo puedo decir que el efecto que tiene la sonrisa en relación a cómo los demás ujú, reaccionan, cómo tú le cambias a veces el día a alguien solamente por claro. sonreírle. O sea, es una cosa y es gratuita. Estaba pensando también que en programas anteriores hablábamos de las palabras mágicas que eran gracias y por favor Ajá, y el efecto positivo que tienen sí, en la sí, gente. Y la sonrisa la podemos como añadir a las palabras mágicas, claro. porque ciertamente la mayoría de las personas, sobre todo cuando están pasando un mal día, cuando la situación está bien Claro. complicada,
tú le sonríes y por lo general la retroalimentación de eso es que o te sonríen de vuelta o simplemente como que se les ilumina el rostro y todo. Claro. Mira, es una cuestión de hábito. Yo cuando me enamoré de la risoterapia, eh, mi compañera de radio, Melissa Merced, fue quien y salió de una entrevista eso, fue quien me certificó. Y ella veía algo en mí y me decía, oye, tú puedes certificarte en esto. Y yo decía, no, no, es que yo lo que quiero son charlas motivacionales, no me veo ahí, tengo otros proyectos. El asunto es que, nada, seguimos en conexión y ahí yo me certifico como risoterapeuta. Y lo interesante es que cuando yo me enamoro de la risa, yo comprendí algo que no había visto y lo comparo con esto. Es que todos los días probablemente tú te vas a bañar, te vas a lavar la boca, probablemente te vas a dar el café, los hábitos que uno tiene. La risa debe ser un hábito. Sonreír debe ser algo como que de alguna manera tú lo tomes ya como algo de tu vida, parte de tu vida, no que lo dejes a la casualidad cuando alguien te da un chiste o quizás cuando algo te provoque risa. Debe ser como que hoy yo voy a sonreír y entonces quizás más adelante hablemos un poquito sobre eso, pero ahí tú vas a entender porque yo te digo que debe ser un hábito, porque hay técnicas que se utilizan en la risoterapia para fomentar eso diariamente y la persona puede entender el bienestar que genera la risa en la vida de cada uno. Y precisamente sobre el tema del bienestar, ¿cómo mejora nuestra vida reírnos? Oh, tú has hecho una pregunta, fíjate que la palabra sale de bien, de bienestar, estar bien. Y el bienestar, yo sí creo que eso ahora se ha puesto más de moda que antes, generar bienestar, ¿verdad? Y ¿Por gracias a qué eso será? Por, existimos, gracias por, a eso existimos, ¿verdad? ¿Por qué será? No tiene Pe- nada que ver con cómo está el mundo en este momento. Pero mira, precisamente la risoterapia, como te mencioné al principio, ¿verdad? Como es una técnica terapéutica que no sustituye los tratamientos que van a recibir las personas cuando tienen alguna dolama o tienen alguna enfermedad. Pero a lo que me dijiste, ¿cómo genera bienestar? Recordemos que la risa, como en sí, ¿verdad? Reír, en el cerebro tiene un efecto, ¿verdad? Donde activa esa parte que es la dopamina, la serotonina, la endorfina, todos esos neurotransmisores se activan con la risa. Así que genera bienestar y cuando genera bienestar, pues ¿qué hace? Bueno, pues logra bajar un poquito, que quizás vamos a hablar un poquito más de eso adelante, ¿verdad? Pero lo que tiene que ver con el estrés, el cortisol, que son cosas necesarias hasta cierto punto, pero la risa y cuando se activa eso en el cerebro, genera bienestar. Cuando tú te ríes, una de las cosas que se ha probado científicamente y que yo he probado en mis sesiones de risoterapia, ahora mismo si yo hiciera un ejercicio aquí de una risoterapia contigo, una sesión o una dinámica, lo que vas a lograr es lo siguiente. La mayoría de personas, y esto yo lo he comprobado, y como te dije, también la ciencia lo ha comprobado, es que tú y yo estamos hablando probablemente aquí, pero probablemente tú estás pensando, aunque me está diciendo eso, lo estoy escuchando, pero puede ser que estés pensando en dos o tres cosas a la vez, ¿ves? En la próxima pregunta, o voy para el gimnasio mañana y se me quedó el agua, el tubo del agua en el gimnasio, ¿verdad? Pues lo que logra la risa en cuanto a generar bienestar es mantenerte aquí en el ahora. ¿Qué quiere decir eso? Que probablemente hay problemas que tenemos que resolver, pero cuando uno ríe, esos momentos que está riendo, te mantiene aquí en el ahora y hace por un momento que olvides esas cosas. Entonces ahí es que viene y se genera el verdadero bienestar. O sea, esa es la parte importante de la risa combinada con el bienestar. La importancia de la presencia. Pero precisamente eso que estabas explicando sobre la importancia de reírnos, cómo conectamos entre nosotros mismos a través de la risa, cómo nos mantenemos presentes. Ujú. Quizás hay mitos sobre la risoterapia que quizás debemos aclarar porque al principio definiste lo que era la risoterapia, pero quizás hay muchos malentendidos o conceptos distintos de lo que es y la gente Claro. puede equivocarse y no tomarlo como un asunto serio. Claro. Sí, y qué bueno que lo mencionas de esa manera y mencionas la palabra mito, porque volvemos. Cuando hablamos de la risoterapia, en definición, en arroz habichuela bien sencillo, es algo terapéutico que ayuda a generar bienestar, tanto físico como emocional. Eso es, ¿verdad? En algo sencillito. Claro, es más profundo en otros aspectos. Ahora, ¿qué mito? Que la gente a veces piensa que la risoterapia es hacer chistes, comedia, y sí,
uno ríe cuando uno está viendo un show de comedia y uno ríe cuando está haciendo chistes, pero la risoterapia es con un propósito. Hay conciencia. Las dinámicas que se realizan en la risoterapia tienen un propósito para evocar ciertos neurotransmisores específicos. Mira, y yo lo ilustro de esta manera. Si yo vengo y veo a alguien que está embobadito escribiendo en el celular porque está enamorado y te escribo, hola mi amor, te veo esta noche con las flores que a ti te gustan y te voy a llevar el chocolate y el vino que a ti te gusta. ¿Qué sucede con la persona? Pues cuando recibe ese mensaje, está leyendo, está enamorado. Pues cuando uno está enamorado, lo que segrega el cerebro es dopamina. Se le conoce como la hormona del amor. Vas viendo. Entonces, pues en la risoterapia, en las sesiones, se hacen diversas dinámicas para evocar esos neurotransmisores específicos. Cuando tú te estás riendo por un chiste o estás viendo una comedia, no es así. Estás riendo meramente. Pero no es que hay un propósito, es que te dio risa y sí tienes el mismo beneficio. Fíjate qué interesante. Pero hay una diferencia, que en la risa con conciencia dura más, o sea, tiene más beneficios a largo plazo que la risa por un chiste. Porque entonces es una sensación que se genera de momento. Por ejemplo, cuando yo solo explico a las personas, cuando tú estás viendo un TikTok o estás viendo algo en Instagram o algún reel que te dio risa, eso es momentáneo. Genera placer momentáneo. Pero la risoterapia bien educada, estructurada, genera bienestar por más plazo. Y esa es la gran diferencia, que en los mitos que hay, que es chiste, pero no es chiste, no es comedia. No es ni chiste ni comedia. Es una terapia con conciencia, utilizando la risa como herramienta. Sí, y pensando también en lo que mencionas de la comedia, para quienes hemos hecho un poco de teatro, Ujú, sabemos que primero que la comedia es un asunto muy serio, que hacer reír a la gente es súper difícil, claro. porque incluso el drama es más, o sea, hacer llorar a la gente o que pase por Ujú, distintas emociones es mucho más fácil que generar la carcajada. claro. Entonces, eso es mucho más complicado y yo creo que también eso le añade cierta complejidad a la risoterapia. Sí, es complejo porque, volvemos, como la gente piensa, ok, vamos a una sesión de risoterapia, vamos a reír. Y tú Hazme piensas tres que tres chistes. chistes y no funciona así. Entonces, mira, y esto se explica bien, si la comedia sale de la tragedia. Escuchaba yo una vez a Alexis Valdés contar esto, que es uno de mis comediantes preferidos, y decía lo siguiente, que, por ejemplo, está el esposo y la esposa que estaban peleando y te vas de la casa, ya no te soporto, pues me voy porque no te quiero y qué sé yo. Y entonces la gente está en la expectativa que va, se va y se va a ir el hombre. Y aquí no regreses, dice ella, jamás vuelvas y regreses. Y él, no voy a regresar. Cuando sale el hombre por la puerta, se va, la gente está en la expectativa, regresa el hombre, toca la puerta. Y la gente, ¡ay, regresó! Entonces, ¿dónde está la comedia aquí y la risa? Que cuando vaya, dice, lo que pasa es que se me quedaron las llaves del carro. Más bien, entonces la expectativa de lo que va a suceder, que uno cree que no, es lo que provoca risa. Pero es de una tragedia. Si tú ves las comedias, mira, El Chavo del Ocho, Cantinflas, por darte un ejemplo. Cuando tú ves la historia del personaje, el Chavo del Ocho no tenía papá ni mamá, vivía en un de estos, en un pote, en un Sí, barril, perdón. como convertimos literalmente la tragedia y sobre todo la tragedia de muchas veces de la cotidianidad, de Exacto. cosas que no podemos cambiar. Entonces, la risoterapia, si fuéramos a compararlo, hay cierta tragedia, hay cierta trauma, hay ciertas cosas que nos afectó en la vida. La diferencia es que quizás no nos dan risa como nos da risa eso. Entonces, ahora hay que trabajar con una depresión o hay que trabajar con cierta ansiedad, con estresores. Es distinto, vas viendo, pero utilizarla con conciencia puede ayudar a la misma problemática. Vas viendo. Ahora es más difícil que antes por los problemas psicosociales que tenemos. Fíjate, yo no creo que sea tan difícil porque la gente busca, ya sea reírse por comedia o reírse a través de una sesión de risoterapia, la gente busca eso. Yo, ¿verdad? Las veces que he dado una sesión de risoterapia, yo he tenido la satisfacción de que al final las personas dicen, wow, me encantó, me gustó, esto hay que hacerlo todo el tiempo, hay que decirle aquí al hogar que lo traiga todo el tiempo. El pasado lunes, por ejemplo, yo estuve en un hogar de envejecientes y la mayoría pues tenían ciertas doramas, no tenían mucho movimiento. Aún así dimos la risoterapia
y fue tan efectiva, ellos levantaban los brazos, y yo tuve que reinventarme un poco, ¿verdad? Pero yo no creo que sea difícil, porque reír no es tan difícil cuando lo haces con conciencia. Y algo interesante que debo explicar es que quizás va a ser un momento de tus preguntas, si esta risa, ¿verdad? Que es por comedia, o si yo no tengo ganas de reír, puedo reír. Y ahí es que te digo que no es tan complicado para generar ese bienestar. Vas viendo, porque yo puedo no tener ganas de reír, pero con una sesión de risoterapia, yo puedo evocar la risa y tener unos beneficios. O sea que la risa sí puede inducirse aunque no tengamos ganas. Totalmente. Mira, te lo voy a demostrar aquí. No, Mírame a los ojos, rápido. Amigos que nos ya escuchan yo me estoy riendo por de tu, WIPR, de tu mira, ejemplo. O sea, yo me estoy riendo antes de que empecemos cualquier ejercicio. cuando tú te tiras así, Es súper contagioso. ahí llega. Es contagioso. Y yo no, ahora mismo, ¿ves? Puedo estar nuevamente y caer en mi estado natural y hablarte bien tranquilo. Pero cuando se evoca la risa de esa manera, no necesariamente tengo ganas de reírme, pero es contagiosa. Y mira, yo hago una dinámica bien sencilla. Yo le llamo la ola de la risa. Y yo digo, mira, esta persona, el primero aquí lo cojo. Y hay un montón de gente. Y el primero vamos a hacer la ola de la risa. Tú vas a comenzar a reírte. Y el segundo va a imitar tu risa. Pero tú sabes que eso es imposible. Ya van cuando van por el cuarto, ya la risa va cambiando. Entonces se ríe de la risa, el otro se ríe de la risa de ese. Y entonces ya no era que tenían ganas de reír, es que ahora me evocaste la risa de este me da risa. Entonces se va en cadena. Y cuando llega al final, todo el mundo está riendo. Y yo hago la pregunta, ¿qué pasó? ¿Nos reímos iguales? No. Y entonces uno, todo lo que tiene que ver el bienestar. Y hay una lección, que la risa contagia, se evoca, se puede. Y por otro lado también conectas con las personas, porque tiene que ver una cuestión con la autoestima, con los temores que puedes tener. Entonces, la lección también, que cada ser individual es distinto. Y eso es maravilloso, porque tú no te ríes como yo, ni yo me río como tú. Pero eso hace que conecte. Mira qué interesante. Es tan brutal esto, Marta, que cuando yo digo, tú y yo somos diferentes, pero en algo podemos conectar, aunque hay una diferencia de personalidades, de crianza, etcétera, etcétera, de problemas, de enfermedades, pero si podemos conectar a través de la risa, porque tu risa me da risa, eso es algo brutal. Sí, y yo puedo dar como fe de eso porque mi risa es bastante, como la gente que me conoce, tiene algo que ver siempre con mi risa porque yo usualmente me estoy riendo. Es algo que practico bastante. Y más allá de practicarlo, como que surge Sí, naturalmente sí. porque yo siempre me estoy riendo, no sé, como que casi todo me da risa realmente. Sí, sí. Incluso, no sé, el tema, por ejemplo, del sarcasmo, yo trato también cuando las cosas se ponen difíciles, Claro. como darle la vuelta y reírnos y tratar no solamente de yo estar bien, Ajá. sino lo mismo que acabas de explicar, yo me he dado cuenta que yo llego a los lugares, más le sonrío a la gente, nos empezamos a reír de cualquier cosita y Ajá. le cambia Sí, sí. el mood a todo el mundo. Entonces sí puedo dar como fe de eso. Pero hablando de eso que estás diciendo de que se contagia, que tú hablaste sobre la dopamina y sobre cómo nuestro cerebro un poco reacciona con la risa, Claro. pero ¿qué otros, aparte de la dopamina, quizás como que otros neurotransmisores se Ah, activan? la endorfina, la serotonina, la oxitonina, ositas. Oye, esa siempre se me da problema. Oxitocina. Oxitocina. Y cada una de ellas, mira, algo que yo quiero que tú entiendas y que las personas que nos están viendo y escuchando es que, por ejemplo, en las sesiones de risoterapia, los risoterapeutas utilizamos las vocales. Y cada vocal, si tú te ríes con el y te ríes con el ¿verdad que no son iguales? Hay distinta respiración, distinta vibración. Y cada vibración, ¿verdad? Por decirlo de esta manera, y cada risa con vocales es distinta y genera un bienestar distinto. Porque si yo me río con el ja, 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 la tensión que yo pueda tener entre cuello y hombro, ahí la libero. Pero si yo me río con la de Santa Claus, ¡jo, jo, 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 jo! Sale aquí la presión desde el estómago. Inténtalo un día reírte. ¡Jo, jo, jo! Y yo siempre le digo a las personas cuando estoy en mis dinámicas de risoterapia, ¿cuántos aquí hacen abdominales? Y todo, ¿verdad? A ver Y que, la gente, sí, bueno. yo no Ujú. hago ni uno. Y yo les digo, ok, vamos a hacer el ejercicio. Y entonces ahora te comienzas a reír con la voz. Y entonces
empiezas a tocarte aquí el diafragma y cuando estás tocando sientes esa ¡oh, oh! Y eso es como si tú hicieras un abdominal. Pero tu pregunta, todos esos otros neurotransmisores también se generan dependiendo. Mira, por ejemplo, cuando tú corres, pues endorfina sale ahí, ¿me entiendes? Pero dices, ¿cómo? Porque es que los juegos que hacemos en la dinámica son en movimiento. Por ende, hace sentido que la risa combinada con movimiento físico, pues entonces genera endorfina. Vas viendo. Y la oxitocina lo mismo. Y así que cada cual, por decirlo de alguna manera, y ahora mismo serían muchos beneficios, de momento como que se me escapan, pero en cada una de esas neurotransmisores hay su beneficio, aparte, individual. En un todo, pues, chévere, el cerebro reacciona, pero sí tiene sus neurotransmisores para cada cosa, vas viendo. Y es un trabajo completo porque hablábamos también en otro programa que a nuestro cerebro le encanta estar, que nuestro cerebro es muy vicioso y le encanta estar, Ujú, por decirlo de alguna manera, entre comillas, drogado por los neurotransmisores, porque eso es una totalmente. sensación de Es bienestar placer. absoluto. Ya. Entonces, cuando incurrimos en dinámicas o en este caso la risoterapia que nos permite estar en ese estado de placer, Ujú, eso al cerebro le encanta. sí. Porque eso es Eso es como su droga. estado, exacto, su estado Ya, ya, fabuloso, maravilloso, ya. y la mejor manera de estar y de producir bienestar a todo el cuerpo, es un Claro. bienestar integral. Quería comentarte que cuando trabajaba como maestra, usualmente con los niños hacíamos una dinámica, nos acostábamos en el piso y entonces cada uno de ellos ponía la cabeza encima de la Brutal. barriga y nos Sí, sí. empezábamos a reír. Entonces, pues era inevitable que Mm. todo el grupo se empezara a reír y eran momentos bien bonitos porque la energía que se creaba en el espacio, todas las Ajá. nenas y los nenes riéndose, y no lo podían evitar porque había una Claro, conexión, ¿verdad?, con el claro. tema del estómago, la Risa, cabeza ya. y y todo el ejercicio de estarnos riendo. Ujú, ujú. Entonces era algo que ellos disfrutaban mucho y que también a mí me servía para cuando ellos estaban quizás como un poquito más Claro. tensos, o a lo mejor estaban muy cansados, Ujú. dependiendo del Sí, momento sí, del día donde nos encontráramos, pero siempre funcionaba, sí. siempre, siempre. A mí me gusta mucho utilizar, digo, las utilizo todas, ¿verdad? Las vocales. Y me río porque hay que se sabe las vocales. Y dice, sí, A, B, C, no, ese es el abecedario. La Y gente ya se eso provoca emociona, risa. la gente se emociona. Ya eso provoca risa, vas viendo. Entonces yo digo, no, las vocales son estas. Entonces, me gusta reírme mucho con la U y sobre todo con los jóvenes, cuando hago dinámicas de risoterapia con los jóvenes, la utilizo mucho porque los jóvenes, la mayoría, ¿verdad? Por lo menos con lo que la población que yo trabajo, eh, tienen problemas de autoestima. Como que les da miedo esta cuestión de pertenecer a un grupo, esta cuestión de que, no, me van a pegar el bullying o me van a vacilar. O yo quiero pertenecer, pero no así. No me quiero exponer Eh, tanto porque también hay un tema ahí con la vulnerabilidad. exacto. Pues, reír con la U, por ejemplo, porque es bien raro que tú escuches, tú puedes escuchar a alguien que no y luego él, ¿ves? Pero con la U es bien raro que tú escuches a alguien diciendo y la U provoca como un cierto grado de hasta risa de reírte con la U, pero eso precisamente ayuda a la autoestima, a perder esos temores de ser tal cual, de conectar con otras personas, de saber que quién tú eres, qué tú significas para ti, eso no te hace menos ni más, ¿verdad? Pero en ese sentido de identidad, el reír con la U provoca eso. Y es bien interesante. Y otro beneficio en el caso de las mujeres cuando ríen, lo que tiene que ver con la oxigenación, eso muchas mujeres deben saberlo, lo que tiene que hacer con el sistema reproductivo cuando te ríes con las vocales, tiene un buen efecto también, ayuda a la sexualidad. Son un montón de beneficios y cuando, ¿verdad? Dependiendo de la población que tú estés, pues yo les hablo de los beneficios que genera la risa. Entonces, ya van por ahí riéndose solo porque quieren otros beneficios, tú sabes. Claro, entienden la importancia de reírse Definitivo. en todas las áreas posibles. Estábamos hablando de la vulnerabilidad, de la Ajá. autoestima, pero también en el contexto, por ejemplo, de las crisis sociales. Vivir en Puerto Rico a veces, por no decir casi siempre, puede ser un reto bien Claro. grande, pues por los temas de la violencia, del trauma colectivo, por todas las cosas que sabemos que han pasado. Cómo la risa un poco nos salva, cómo puede convertirse en una herramienta de sanación. Pues mira, qué bueno que tú dices eso, porque las comunidades donde hay muchas personas con diversos problemas,
ya sean económicos, nuevamente por el estilo de crianza, problemas de salud mental. Entonces, en la comunidad es un poquito más complicado en el sentido de que todos esos problemas están bien arraigados y que los estigmas, los prejuicios están ahí. Entonces, ¿cómo tú rompes con una comunidad? Pero la risa, las veces que yo he estado en comunidad, comienza a ayudarlos a conectar. Entonces ahora la comunicación juega un papel importante con la risa. Porque aquellos que no se comunicaban o no sabían comunicarse, pues ahora a través de la risa, de reírnos, de que me estoy riendo, me siento bien contigo, ayuda a la conexión. Sin decir una palabra, fíjate. ¿Por qué digo la comunicación? Porque la risa es una manera de comunicar. Precisamente el tema de la risa en los contextos comunitarios, de crisis, Claro. ¿verdad? De trauma colectivo. Mm, y yo creo que por esa línea, más allá de haber visto la risa como una herramienta de sanación, creo que es válido preguntar si hay diferencia entre reír para evadirnos y reír para procesar. Qué interesante tu pregunta. Wow, y me gusta que me preguntes eso. Porque fíjate que cuando dices reír para evadir, lo que buscamos es precisamente no tener una confrontación con X y tema o con alguna persona o con algún problema. Y sí, va a tener un efecto positivo, pero nuevamente, como lo que estás buscando es evadir, es un lazo corto. ¿Sabes? Va a generarte placer del momento. Sin embargo, con lo otro que me dijiste que era ¿Reír para evadir o reír el, para el procesar? proceso, ese es más con intención. Vas viendo, porque busca un propósito a largo plazo. Así que hay una gran diferencia entre uno. Los dos van a generar bienestar. Pero la única diferencia es que uno a corto plazo y otro a largo plazo. Y eso es importante saberlo, porque si yo busco evadir, a la larga, cuando evades, en algún momento te vas a encontrar con la situación. En el proceso vas trabajando ciertas cosas, vas viendo, y vas descartando y vas aprendiendo. Y cuando tú haces una risa consciente en un proceso, pues sí, vas a tener unos efectos más positivos, pero también vas a tener unos ítems que vas a poder decir, ok, esto superé, esto lo puedo manejar. En el evadir, pues usar la risa momentáneamente para desconectarte de la situación, pero mañana vas a tener la misma cuestión, vas Sí, viendo. sí, ahí quiero añadir que la risa es importante, pero también ser responsable es importante Claro, y se vale tener esos espacios como de procesar y de evadir, ¿por qué no? Porque hay que, ¿verdad? Tener esos espacios como de descanso, ¿no? claro. Sobre todo cuando se presentan situaciones complicadas, Ujú, pero pues descansamos y retomamos, porque la situación de la que te quieres evadir te va a estar esperando claro. igual en el Fíjate, mismo y lugar. que tú hablas de proceso, y yo siempre digo en cualquier proceso de la vida, sobre todo los que tienen que ver con bienestar, es disfrutártelo. Tú tienes un proyecto, yo tengo un proyecto, y sabemos que el caminar por proyecto no es fácil. Nosotros mismos tenemos nuestras frustraciones. Vamos a hacer un programa un día de esto de hablar de Sí, todo eso, esto. pero cuando tú metes la risa en el medio, pues la cosa es que después uno dice, ahora yo te lo cuento. ¿Tú no escuchas eso? Cuando dice, ahora yo te lo cuento y me río, pero antes no. Pero antes nos daba Está bien. risa. Después que ya pasamos por ahí y El la cosa está proceso, mejor, ¿eh? entonces nos reímos. Y eso es el proceso. Hay que disfrutárselo, aunque le pasen cosas buenas y no tan buenas. Por eso es que yo digo que sí es importante ser positivo, pero yo prefiero utilizar más que positivo la palabra optimista. Porque el optimismo es, ok, tengo una situación, válido que me puedo frustrar, que quizás la cosa no me salió bien, pero el optimista dice, yo voy a buscar la manera de resolver. El positivo dice, no te preocupes, dale para todo el tiempo. No, tengo que validar, tengo que llorar, tengo que sentirme triste. Va a haber momentos que me voy a desanimar porque lo imaginé de una manera, pero el optimismo es un poquito más profundo porque dice, ok, me salió esto mal, doy 2 pasos para atrás, pero el optimismo te lleva a continuar, no a detenerte. Y el positivismo, muchas veces, el ser tan positivo, pues puede ser peligroso. Eso yo, ¿verdad? Lo he experimentado. No lo descarto. Me encanta que la gente sea positiva. Lo que pasa es el exceso en eso. Y cuidado con el entorno, porque a veces no es la misma persona, es el que te rodea. Y entonces, Sí, pues la risa funciona igual. tener cuidado con todo está bien, todo está bien, todo está Es bien. correcto. Y hay veces que no está todo bien. De hecho, puede que esté todo mal. Claro. Y no reconocer eso también puede ser síntomas pues, o de otras situaciones como trastornos y Exacto. complicaciones en relación a temas de salud mental. Entonces, sí reconocer dónde estamos ubicados, qué necesitamos. Claro. Y como mencioné antes, los espacios de descanso y por qué no, debamos evadirnos un ratito para
como agarrar fuerza Claro, y continuar o regresar para entonces poder resolver lo que sea que pueda estar pasando o lo que nos toque transitar en ese claro, momento, claro. que muchas veces tampoco lo controlamos. Tú mencionaste que estabas trabajando con un grupo de adultos mayores, Ujú. pero yo quería preguntarte sobre cómo se podía integrar la risoterapia en las escuelas. Wow. Tú sabes que yo siempre he pensado, y lo digo, el sistema educativo de Puerto Rico, quizás con el que tú criaste y yo me crié, pues es un sistema que hasta cierto grado no integra lo que tiene que ver con el bienestar. Me explico, que le explicamos a los jóvenes desde chiquitos una clase específica de cómo funciona el cerebro, de cómo funcionan las emociones y por qué la risa puede jugar un papel importante ahí, porque eso te va a ayudar a canalizar problemas, a manejarlo de manera correcta, vas viendo. Entonces, en las escuelas yo pienso que se debe integrar una clase que sea de dinámicas, juegos. Y yo sé que hay juegos y se dan una serie de dinámicas, pero no con un objetivo específico dirigido al bienestar y a las emociones. Así como te lo estoy explicando, no lo hay. Entonces, yo creo que la forma de integrar en las escuelas es esa. Yo he tenido experiencia con jóvenes. Yo he dado algunas dinámicas que le he dado, por ejemplo, a otra población, porque lo tengo en mi rundown de dinámica y no funcionan. No funcionan. Entonces, ¿qué me di cuenta con los jóvenes? Que ellos buscan la satisfacción momentánea y la premiación momentánea. Por ejemplo, cuando yo estoy dando una dinámica con algunos envejecientes, déjame ver alguna que me acuerde de momento. Por ejemplo, una de pasar la bomba para estimular su movimiento de cuerpo, por debajo, por arriba, y son dos grupos y hay cierta competencia, ellos no tienen ningún beneficio. Al final, me refiero como que ganaste o perdiste. Simplemente es el movimiento y se ríen y la cosa. Pero con los jóvenes es distinto. Con los jóvenes tú tienes que darle un premio. Vas viendo. Que ellos sientan que yo voy a hacer esto, pero voy a ganar algo. Sí, como el sentido de competencia todavía mucho más alerta, quizá con Ajá. los adultos mayores ya eso no les importa, hay otros temas que son importantes, la experiencia de otra manera de ver la vida, Es la entonces cosa. eso no es Sí, sí. algo que los motive. Y exacto, cuando tú ves esa motivación con, como yo digo, uso premio, ¿verdad? En un sentido, pero y no necesariamente es que hay que darle algo físico. Puede ser que el premio yo lo pueda negociar con la directora si los jóvenes sean más temprano hoy, o qué sé yo. ¿Ves? Pero que tengan algo que yo diga, voy a hacer esta dinámica, desde la perspectiva de ellos, voy a estar haciendo el ridículo aquí, porque así es que lo ven, ¿eh? Y yo se lo trato de explicar, no estás haciendo el ridículo, porque luego te ayuda a la autoestima. Mira, yo hago una dinámica con los jóvenes para que podamos entender esto, donde yo llamo un solo joven y digo, necesito un joven, un valiente aquí. Y está ahí primero, ay, Dios mío, Ninguno quiere. ninguno. Y entonces siempre hay, dale, 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 me empuja al otro y ese va. Pero mira qué interesante. Y esto te va a volar la cabeza un poquito. Ellos no saben la dinámica que yo voy a hacer. Y yo le digo, te hago esta pregunta. ¿Tú crees? Y saco un peso de mi bolsillo aquí. ¿Tú crees que este peso se puede convertir en $100? Y nos dicen, no sé, sí. Vuelve a la pregunta, ¿tú crees? ¿Tú tienes ahí la acción Convicción. de que un peso se puede convertir en 100? Y como que yo los llevo al reto y dice, pues, ellos no saben lo que yo estoy buscando, pero ellos me dicen, sí, sí, quizás sin mucho conocimiento. Ok, y ahí yo apago el micrófono y le digo, vas a buscarte 5 amigos tuyos, fíjate la palabra que te digo, que tú sabes que no te van a quedar mal, que te van a apoyar en esto. Búsquete 5. Imagínate, estamos hablando a veces de 200 muchachos. Ahí, uno parado en esa escena. Entonces, ¿qué pasa? Se va y busca a aquella, la otra, que son sus amigos internos que, no, ayúdame. ¿Qué pasa? Ese único no va a hacer nada. La dinámica es con los otros 5. Entonces, yo le doy un papel a cada uno de ellos con las emociones. Tú vas a hacer tristeza, tú vas a hacer. Entonces, hago una pequeña obra, pequeña, corta. Tú vas a decir esto y yo le invento una historia y tú me vas a inventar una historia encima de esa historia. Por ejemplo, Marta se murió. Y ahora tú con risa, tú vas a hacer felicidad, tú con risa me vas a decir, Marta se murió por esto, por aquello, y empiezas a añadir, empieza la creatividad, el cerebro a funcionar, la gente se empieza a reír por las 20 cosas que se inventan, pero al final, cuando ya hacen la dinámica, ahora yo le doy los $100. ¿Y te acuerdas que te hice esta pregunta? Si tú puedes convertir un peso en $100 y yo le doy $100. Entonces, imagínate, 100 pesos sin hacer nada y ahí los animo y le digo, mira, cuando tú crees en el proyecto que tú tienes y te rodeas, empieza a sacar todas las lesiones, Claro.
pero con la risa envuelta, vas viendo. Entonces, con los jóvenes en las escuelas debe funcionar así, que ellos tengan una gratificación, una recompensa. En este caso, ¿verdad? Es monetaria. Sí, Fíjate, quería preguntar sobre eso porque en el caso del ejemplo que estás planteando, había la posibilidad de que el premio fueran $100. ellos no lo sabían. Ellos no lo sabían, número uno, y número dos, que no siempre va a haber esa posibilidad porque, o sea, que el premio puedan ser también otras cosas. Yo puedo, exacto, puedo haber dicho, qué sé yo, 100 flores, o tú sabes, o 100 chavitos. Claro. Entonces, claro, yo sé la palabra $100, pero ellos no van a pensar, diantre, me van a regalar $100, eso no lo tienen ahí. El problema es que se da toda la dinámica, entonces ese único se ganó los 100. Y yo siempre tengo 20 pesos adicionales que serían 120 realmente. Entonces, yo le digo, ahora, tú imagínate que tú tienes una empresa. Entonces, tú buscaste a este, y este aportó por ti. Tú no tuviste que hacer nada más que dirigir, más que tener el valor de decir, sí, yo creo, tengo la firme convicción de que puedo convertir ese dólar en 100. Entonces se crea esa conexión y esa cadena, pero vuelvo y te digo, la risa está envuelta ahí y la dinámica va a haber risa, porque se están riendo constantemente. Claro. Vas viendo. Entonces, tiene un buen efecto. Así que mi recomendación a las escuelas es que busquen la manera de integrar la risoterapia y la risa como una herramienta para animarlos a ellos de que en la vida se pueden lograr cosas, pero mira, usando el humor como carro, por decirlo así. Y funciona también la risoterapia cuando estamos pasando por procesos difíciles de duelo, de tristeza profunda o incluso de depresión. ¡Wow! ¡Qué clase de pregunta! Esa sí que estuvo buenísima. ¿Funciona o no Mira funciona? mira qué interesante, y tú lo vas a entender como conocedora de la conducta humana, como conocedora de cómo funciona el cerebro. Cuando alguien se muere, ¿cuál es la emoción que sale? La primera es la tristeza. ¿Y qué pasa cuando tú estás triste normalmente? Depende de la persona, pero uno no quiere hacer nada, o sea, se desanima por Llora ahí completo, y empieza a llora, llorar. llora, ¿verdad? Ese es como el uno y dos, tristeza y llanto. ¿Y qué genera el llanto en el cerebro? Es una liberación de estrés. Literalmente. Entonces, la risa genera lo mismo. ¿Qué le recomiendo yo? Y qué bueno que me dices eso. Mira, cuando uno está en los funerales, yo siempre digo, los beauty, los funerales, eso es el spot más favorito. Y yo a veces no paguen psicólogo, vayan a la funeraria y vayan a los beauty, que ahí liberan cualquier problema que tengan. Pero hablando de lo que tiene que ver con el dolor, la depresión, la muerte y todo ese tipo de cosas, si la risa es efectiva, pues la respuesta es sí. ¿Por qué? Porque cuando tú lloras, tú liberas también en el cerebro y bajan ciertos estresores. La risa, ¿cómo se puede utilizar en un momento de dolor? Mira, ¿sabes lo que yo le digo? Hay personas que a veces tienen miedo a hablar del muerto. Y yo digo, no, hay que hablar de esos buenos recuerdos. Y tú vienes y dices, chacho, ¿tú te acuerdas cuando íbamos se murió Pepo, por ejemplo, y con Pepo, y te acuerdas que estábamos, y qué pa' ver, y mira aquello que nos pasó? Y empiezas a contar anécdotas y la risa se vuelve parte de ese dolor, de ese proceso. Y uno se libera. Y yo Sí. creo que no hay nada mejor que recordar también a la gente que amamos con amor y esos momentos de muchísima risa. Alex, quiero agradecerte por habernos acompañado y también quiero preguntarte Ajá. dónde te podemos conseguir, cuándo es el próximo taller, Muy bien, mira, todo eso. bien sencillito. Usted me va a conseguir así, Neuronas Felices by Alex. Me encuentras en YouTube, me encuentras en TikTok, me encuentras en Facebook y en Instagram. Y algo que quiero usar desde el 1 de marzo, la marca Neuronas Felices viene con sorpresa. El 1 de Sí, marzo ya tengo un nuevo branding, así que viene pesado. La risoterapia en Puerto Rico va a cambiar después del 1 de marzo. muy bien, pues pendientes a eso. Muchas gracias, Alex. Y bien importante invitarlos a todos y a todas a que compartan este video en Facebook, nos den like, a que sigan a Mar Educados en Instagram, en Facebook, en LinkedIn. Nos pueden escribir a info@